Coloqué en los estantes las carpetas que contenían los informes de los experimentos y cerré el pequeño armario. Colgué la llave en la escarpia y me acerqué a la puerta. Mis pasos resonaban con fuerza en aquella bochornosa quietud. Cuando extendí la mano hacia el picaporte, escuché un ligero susurro. Alcé la cabeza y me detuve. La rata. Se me pasó por la cabeza. La rata se ha escabullido. Es imposible. Hola, sean bienvenidos a nuestro programa. Hemos escuchado en voz de Sebastián Linares un fragmento del cuento La rata en el laberinto, cuento que inspira el título de nuestros programas y que está escrito por Stanislav Lem. Soy Aliet, junto a Sebastián y Ginette los estaré acompañando en estos programas. Nosotros somos la Uchuva Literaria, jóvenes en movimiento por la cultura y la paz, y en colaboración con la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz, charlaremos a través de la literatura sobre territorio, memoria histórica, arte y cultura. Mencionando desde estos escenarios cómo los jóvenes contribuimos a la construcción de paz y de comunidad. La rata es un animal comunitario por naturaleza, por eso siempre está buscando la salida a las dificultades que se le presentan en la vida. La hemos escogido como personaje principal para destacar su capacidad de apropiarse del territorio, de vivirlo, de entenderlo, de sentirlo y de la memoria que éste posee, para nunca caer en las trampas rutinarias, porque los jóvenes y las personas ideamos nuevos caminos para reinventarnos continuamente. Y también para hacer una ruptura de pensamiento frente a todas las estigmatizaciones que se le hacen a los jóvenes que queremos construir paz, memoria y territorio. Bogotá, 1982. Nadie mira a nadie de frente, de norte a sur la desconfianza, el recelo, entre sonrisas y cuidadas cortesías. Turbios el aire y el miedo en todos los aguanes y ascensores, en las camas. Una lluvia floja cae como diluvio, ciudad de mundo que no conocerá la alegría. Olores blandos que recuerdos parecen, tras tantos años que en el aire están. Ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo, como una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna. Patios decimonónicos con geranios, donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. Patios de inquilinato, en los que habitan calcinados la mugre y el dolor. En las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto donde he de andar y desandar todos los pasos que al final serán mi vida. Grises las paredes, los árboles y de los habitantes el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde patinir de laguna o río. Y tras los cerros, tal vez, puede verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos une el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. Bueno, como hemos escuchado en este poema, hemos encontrado allí una Bogotá de antaño, una Bogotá diferente, una Bogotá profundamente húmeda, profundamente lluviosa, una Bogotá con unos climas no solamente experienciales a nivel humano, sino también a nivel territorial. Para ustedes, ¿qué les evoca este poema? Bueno, para mí me trae muchos recuerdos en cuanto a mis abuelos, que empezaban como a describir la Bogotá, como tú dices, Ali, es la Bogotá antigua, que nos decían que Bogotá era muy lluviosa, que las personas andaban con sus tabanes largos, sus sombrillas, y que eso era muy típico, ¿no? También me parece muy curioso en el poema que relacionan mucho con el cotidiano, pero también con su arquitectura, con sus casas antiguas. Entonces me parece interesante porque nos lleva a esa época, a pesar de que la ciudad ha cambiado tanto, también me parece muy interesante cómo ese contraste, y vemos muchos territorios como las cruces, como ciertos lugares de Bogotá que todavía conservan ese territorio antiguo y que es nuestra memoria, ¿no? Claro que sí, Ginette. Para ti, Sebastián, ¿qué simboliza este poema?
Yo creo que las evocaciones más fuertes que consigo trae este poema es, y me sumo también a lo que dice Ginette, esa Bogotá de antaño, una Bogotá que era bastante fría, o sea, demasiado fría, de por sí ya, y hoy en esta noche que estamos compartiendo este conversatorio, es una Bogotá fría, pero no es la Bogotá fría que, que nos evoca el utilizar un gabán, una gabardina, por ejemplo, el ser, no sé, un cachaco de la época también, porque para entonces también estamos hablando de 1982, todavía no había vestigios de cachacos y de una memoria también que se ha ido perdiendo. Entonces, esa memoria inclusive del vestirse hacia el frío que traía Bogotá, siento que me lleva a eso, a ponerme una gabardina, a, por ejemplo, en este momento ponerme mi capota por el frío que hace y también haciendo ligación a eso, me llama muchísimo la atención pues partes específicas cuando habla de la Bogotá, de los ríos, de las lagunas, cosas que ya no se ven, o sea, se ven un poco como invadidas, como se han ido supeditando propiamente a otros espacios. Ok, muchísimas gracias. Para ustedes el sentido de pertenencia a nivel del poema y a nivel pues actual, ¿cómo lo perciben en el poema? ¿Cómo lo sienten? Por ejemplo, esta Bogotá, ¿no? Que siempre es una ciudad que está acogiendo a todos, que es una Bogotá que siempre es de acogida, pero por lo mismo es una Bogotá afeada, una Bogotá que la gente generalmente no tiene como un sentido de pertenencia al territorio. ¿Ustedes qué opinan sobre ese tema? Bueno, yo siempre he dicho que en Bogotá es de todos y de nadie, ¿cierto? Tenemos un contraste fuerte en los barrios en donde encontramos estas personas que llevan muchos años, que han sido fundadores de sus territorios, que tienen este sentido de pertenencia, pero también vemos otra postura y es eso, como Bogotá acoge a todo el mundo y es algo muy enriquecedor porque nos llena de muchas culturas, de esa riqueza, ¿sí? Multicultural. También es triste ver que no cuidamos esa casa que nos acoge, el barrio, y también se generan como esas posturas contradictorias donde entonces la persona que tiene mucho sentido de pertenencia entonces excluye, ¿cierto? Pero también creo yo que es muy importante y los procesos que hacemos desde los jóvenes, por ejemplo nosotros como jóvenes en movimiento, como la red de juventudes, como la Uchurúa literaria, hacemos estos procesos también de cómo volver esos procesos más comunitarios, más sociales, en donde esos contrastes no lleguen a tener esos choques, ¿cierto? Entonces, como usted no es de acá, váyase, o porque no, como yo voy a durar acá poco tiempo, entonces no cuido, no, sino como empezar a generar ese diálogo y esos procesos de convivencia armónicos. Entonces, siento que este es un primer paso también y este espacio va a ser para eso. Para mostrar a la ciudadanía y a los jóvenes y a todo el territorio que sí se puede y es empezar a querer un poco también esa casa que nos acoge, esa casa que siempre ha estado ahí también. Si yo vivo mucho tiempo, también cuidarla y quererla. Pues sumándome un poco a lo que dices, Ginette, yo estaba pensando, por ejemplo, ahorita en esta Bogotá afeada que nos han vendido y mucho, pues especialmente con una parte, me quedo con una parte del poema que dice luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Me hace pensar muchísimo en cómo se ha construido la Bogotá de las periferias, porque la Bogotá de las periferias no se ha construido como en este proyecto de la ciudad cuadriculada europea, donde todo comunica directamente a la plaza fundacional y demás, pues porque la Bogotá del centro es bellísima, eso no es refutable en ningún lado. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es la Bogotá de las periferias, una Bogotá que se ha construido en lugares donde está industria de cemento, donde está industria de ladrillo. Si ustedes miran hacia, por ejemplo, hacia el lado donde yo vivo, que es hacia San Cristóbal, hay unos lugares muy interesantes que se llamaban en ese entonces las ladrilleras, conocido también como Ramajal.
Y Ramajal pues es conocido también porque de ahí se sacaba muchísimo material para poder sacar ladrillos con los que se construían las casas de entonces del centro de Bogotá. Y ya toda esa tradición, las personas que empezaban a vivir también en este lugar pues empezaban a hacer sus casas de ladrillo, pero no eran tan bonitas como las casas del centro. Hagan de cuenta también, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que cuando Bogotá empezó a crecer muchísimo, esta Bogotá, las periferias, esta Bogotá feada, pues por las canteras, por el polvo, porque no hay lugares verdes, porque X o Y cosa. Ciudad Bolívar, ustedes han pillado la construcción geográfica de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es canteras de arena, y eso me llama muchísimo la atención porque esa es una de las imágenes de la Bogotá afeada que nos han vendido. Es una Bogotá de láminas de alabastro, de cementinas, de no sé, toda una Boyacá llena de polvo por Cemex, una cosa así. Creo que eso me evoca profundamente el poema y también me hace pensar muchísimo en cómo la casa de la periferia termina siendo una casa muy diferente a la del centro, termina siendo una casa a veces muy amplia, es una casa muy grande, porque ustedes ven las casas del centro tienden a ser más pequeñitas, pero también es una casa que no sabemos qué tiene por dentro. La casa de la periferia no se sabe a la final qué tiene por dentro, porque la casa de la periferia tiene unas construcciones frente a esos imaginarios de espacio mucho más anchas. No sé, allí qué nos puede contar a partir de lo que estábamos hablando. Sí, claro que sí. Tú señalas allí unos puntos muy, muy importantes y relevantes, que es la transformación del territorio propiamente, de lo rural a lo urbano, por decirlo así, a una parte pues de la época colonial, como nos lo narra el poema en algún momento, ¿no? Y que aún se ha perpetuado, ¿no? En las diferentes construcciones centrales, pero como tú dices, en la periferia. Propiamente no se observan estas transformaciones de la misma manera, ¿no? Me interesaría saber de pronto, Sebastián, para ti, qué significa o digamos, qué significa o qué es para ti el territorio. Bueno, con el territorio pasa algo muy, muy raro, específicamente. Y bueno, especialmente con esta lectura del poema, creo que yo tengo dos sentimientos encontrados con el territorio. Uno es un territorio muy ajeno a mí y la otra es un territorio que conozco mucho. En el sentido de que, por ejemplo, este territorio que es tan ajeno a mí es un territorio donde vivo. Por ejemplo, yo habito acá en San Cristóbal, pero yo conozco muy poco de San Cristóbal. Realmente lo que conozco es gracias pues a mis padres o a mis familiares, pero yo me he vivido en otros territorios. Por ejemplo, yo me he vivido, y hablando de eso, también es una crítica directamente hacia mí, porque la Bogotá de las periferias es la que yo no conozco. Y eso también va cimentando una idea mía de territorialidad, de cuál es la Bogotá que yo habito. Pues la Bogotá que yo habito es la Bogotá del centro, porque siempre todas las cosas como joven que he desarrollado en el centro. Entonces, hablándolo de una manera muy escueta, si quiero ir a tomar, al centro. Si quiero parchar con mis amigos, al centro. Si quiero hacer algo, al centro. Y la Bogotá de las periferias se vuelve, pues, el lugar de descansar, el lugar de la dormitación. Entonces, creo que frente a eso, consolidar también el espacio de territorialidad como la ciudad de la periferia es un lugar para descansar, para dormir, mientras que el territorio de adentro del centro es para hacer, para trabajar, para activismo social, y eso también mueve muchísimo, porque si ustedes se dan cuenta, todo el plan de desarrollo, toda la economía de las políticas públicas se mueve conforme a esas formas de desarrollar esos pensamientos de territorialidad. Entonces, si ustedes pillan Bogotá de la periferia, es una Bogotá de poca inversión, pues porque ya se va a dormir, no se va a invertir. Y Bogotá del centro es una Bogotá convulsionada de trabajo y se le invierte porque allá se va a trabajar. Eso es como frente a esas nociones de territorialidad que
que voy como también entendiendo, también de lo que me va sirviendo el poema. A mí me gustaría saber, en ese sentido, Nayi, aquí el poema habla una cosa muy interesante que es, estas calles son el laberinto donde andar y desandar, y me gustaría saber cuáles son esas calles que le llegan a la memoria cuando nos evocamos directamente a todo este espacio, no solamente geográfico, sino es sensible, es meramente sensible cuando hay calles que andar y desandar. Bueno, frente a lo que tú dices de cuáles son estas calles, ¿no? Me parece importante pues hablar de reconocer la belleza del territorio desde sus mínimos, ¿no? Sobre todo desde la parte del recuerdo. Para mí, una Bogotá, digamos, habitada, y no solamente Bogotá, sino otros espacios de la ciudad, pues se recorren y son sensibles para mí desde el recuerdo, desde donde vivió mi mamá mucho tiempo, hacia Soacha, ¿sí? También hacia Bosa, donde viven algunos compañeros y amigos, ¿sí? También están los lugares que son casi siempre de recreación y ocio, como los parques, ¿no? Eh, Generalmente todo lo que tiene que ver con bibliotecas, ¿no? Y es algo que para mí es un recorrido sensible de la ciudad. No solamente, por ejemplo, la biblioteca del Restrepo, la biblioteca del Tintal, la biblioteca, por ejemplo, de la Luis Ángel Arango, ¿sí? Son lugares que se hacen un recorrido desde lo sensible, ¿no? Por las experiencias que hemos vivido, por ejemplo, Museo Nacional, ¿no? Mm, yo siento que también allí está la belleza en los mínimos, en los territorios que no son tan supuestamente agradables o turísticos, ¿no? Mm, yo destaco mucho de la parte de la periferia, eh, todo lo que simboliza la parte natural, ¿no? Todo lo que son los recursos naturales, las reservas naturales, por ejemplo, todos estos senderos ecológicos que hay en la ciudad y que pues sería increíble invitarlos a todos ustedes y invitarte a ti a conocerlos, a recorrerlos. Entonces para mí el recorrido sensible del territorio empieza desde lo emocional, ¿no? Desde mis experiencias más cercanas, desde mis amistades, desde mi familia, ¿sí? Y pues nada, o sea, es algo que es muy bonito y que también lo remite al poema, digamos que en sus formas de hablar sobre cómo convive la gente, ¿no? Un tipo de cosas como que siento que se quedan mucho a veces en el estereotipo, ¿no? Que es la convivencia con los demás a partir de la seriedad, ¿no? Yo conozco muchas personas que también conviven a partir de vivirse alegres, de vivirse totalmente extrovertidas, ¿no? Entonces también es como cambiar ese imaginario, ¿no? De que Bogotá y pues las zonas aledañas pues son tremendamente serias porque a la final no es así, ¿no? No es tan así. Sebastián, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de esta necesidad, ¿no? De construir el territorio que habitamos. Bueno, realmente es vital, muy importante. Hay una cosa que últimamente se ha movido muchísimo, bueno, este año a la final con los planes de desarrollo territorial, dieron por ahí un programa que se llama La cultura es local. Y a mí lo que me llamaba de la atención de este proyecto era la posibilidad de invertir directamente el presupuesto dentro de la construcción de un territorio. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en cómo nosotros como jóvenes líderes de diferentes proyectos también nos empezamos como a salir de esa idea de que Bogotá solamente es el centro de las periferias y asumir nosotros también este territorio desde esa misma posibilidad de construir cultura local. La cultura es local, no es solamente el centro. Y esa es una manera de construir el territorio específicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor si yo en mi momento, cuando era un poco más joven, más menorcito, hubiera encontrado algún líder de acá del barrio, y yo que he estado muchísimo tiempo en procesos artísticos, hubiera encontrado acá un líder en el barrio que yo viera que realmente como que me jalaba a querer participar de los procesos del barrio, a lo mejor ese activismo hubiera sido
un poco más enfocado a mi territorio. Pero realmente nunca he visto nadie acá en el barrio ni en la localidad que mueva la parada en cuanto a cultura. Y eso a mí me inquieta mucho porque la pregunta no es acerca de un señalamiento, acerca de, y bueno, ¿y quién está haciendo? O venga a ver y me le pego a un parche, sino la pregunta va direccionada hacia mí, como, ¿y yo qué estoy haciendo? Yo me quejo porque no hay un líder que esté moviendo la parada cultural acá en mi barrio, o yo qué estoy haciendo. ¿Seré yo ese líder que necesita mi barrio? Esa es la pregunta que se me genera. Yo, bueno, que quisiera retomar como un poco como esa pregunta acerca de lo territorial a Ginette, porque Ginette en este momento está en un lugar que llega a Bogotá, prácticamente Bogotá ya es ese lugar, pero por cosas geográficas todavía se delimita, pero aunque sea municipalidad, eso ya es Bogotá, literalmente Bogotá ya lo absorbió. Entonces me gustaría saber cómo entiendes también tú el territorio desde habitar Soacha, desde habitar, no sé, yo ahorita decía que Bogotá de la periferia son los dormitorios y al centro se trabaja. Entonces, ¿tú cómo entiendes eso? ¿Cuál es la perspectiva que tienes a partir de eso también, viviendo en parte de la Bogotá de la periferia que es Soacha? Bueno, de hecho es curioso porque aquí donde yo estoy todavía está la duda si es Soacha o es Bosa, ¿sabes? Y de hecho, por ejemplo, yo he estado en muchos territorios. Toda la vida, infancia, adolescencia lo viví en Bosa, ¿cierto? Bosa, que es un territorio también que no era de Bogotá y que ya ahorita en este pedacito de Soacha, que es ahí pegadito a Bosa, que de lo que te digo, todavía no se sabe si es Bosa o Soacha. Eh, ha sido muy curioso porque así pases tú un andén, cambia demasiado el territorio, cambian las costumbres, las necesidades del territorio también cambian, las personas y muchas personas, de hecho, a mí me pasó una anécdota con mi hermano y es que no, una enfermedad, no es que usted es de Soacha y entonces atiéndanlo allá, pero entonces no es que usted es de Bosa, entonces atiéndanlo allá y no se sabía entonces al fin en dónde estábamos, ¿cierto? Entonces ha sido muy complejo y por mi trabajo también he estado mucho en el centro. Entonces yo digo que el territorio no solamente lo hace una casa, cuatro paredes, o que yo diga es que vivo en esta casa que está ubicada en tal punto, sino que territorio también es lo que tú haces a diario y cómo lo vives. Entonces, por ejemplo, yo me considero parte de Las Cruces porque allá también es un territorio muy bonito, que he convivido con la gente, que he hecho procesos artísticos, culturales. También estuve allá un tiempo, por cuestiones de circunstancias me tocó otra vez volver a otro territorio. Viví en Bosa, tengo mi familia allá, pero también tengo familia aquí en este pedacito de Soacha, ¿sí? Cada vez voy alimentándome de esos territorios. Y también algo que tú hablabas de los planes de desarrollo, muchas veces creemos que el territorio y la planeación y el recurso va y yo siempre he peleado por eso, y es que el recurso va para el cemento. Entonces, la mayor cantidad de plata va para las vías, para la infraestructura, por ejemplo, en el tema cultural, hagamos el mega teatro, hagamos un centro adecuado deportivo, pero ¿dónde está el apoyo a la gente que construye territorio, a la gente que hace esos procesos comunitarios en calle, que le enseña a las personas en otros espacios alternativos? ¿Dónde queda como ese apoyo? Y yo creo que ahí es donde está lo valioso del territorio, la gente que tiene ese saber de cómo se vive la calle. Yo creo que por eso hacemos alusión al nombre de esta emisora, de este programa, y es La Rata en el Laberinto, porque vivimos, nos gozamos, sabemos qué es lo que se vive en cada calle, en la gente, en sus costumbres, sus fiestas. Por ejemplo, sabemos la fiesta que se hace, el festival de hip hop en Las Cruces, pero también sabemos el festival de teatro que se hace en Bosa, el Festival del Sol y la Luna con el Cabildo Muisca, ¿sí ves? O sea, cada vez vamos encontrando cosas tan sustanciosas de la gente y eso hace un territorio.
Vale, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y pues allí entraría un poco en la conversación, tanto lo que venía mencionando Sebastián como lo mencionabas tú, que cuál sería la incidencia de los jóvenes en el territorio, ¿no? Y hemos visto que la incidencia de los jóvenes en el territorio no solamente, digamos que se limita a la parte del convivir, ¿no? De como decíamos hace un momento, del recorrer las calles y digamos que todo lo que es la ciudad y sus sectores aledaños, ¿no? De una forma sentimental, de una forma sensacional, en términos de la sensación, ¿no? De una forma del recuerdo, ¿no? Sino que también pues va más allá, ¿no? Que es una incidencia cultural, una incidencia artística. Por ejemplo, he estado en algunos talleres que son de incidencia musical, en donde uno puede aprender a desarrollar, ir más allá, por ejemplo, de sus aptitudes musicales, ¿sí? Eh, Justamente este espacio es un lugar de incidencia para los jóvenes, en donde podemos hablar temas tan interesantes como esto del territorio a partir de la sensibilidad de un poema, a partir de la sensibilidad de las experiencias. Para ustedes, ¿cuál sería entonces esa incidencia de los jóvenes en el territorio desde su experiencia? Nosotros hemos hablado algo con Aliet varias veces y es específicamente con eso que estás diciendo, es pongámonos en la perspectiva de un diciembre, ¿listo? Un diciembre en conjunto cerrado, pues no es un diciembre de barrio. No, nunca, yo no sé si ustedes se han pillado un diciembre de barrio, pero cuando uno está en un barrio, el barrio opera muy diferente al conjunto. Entonces la gente sale a la puerta de la casa a tomar. Hay mucho jolgorio, mucha fiesta. Un barrio se le siente así la fiesta en la calle, literalmente en la calle, cosa que no pasa en un conjunto residencial. Un conjunto residencial es algo muy exquisito. O sea, la Navidad puede que sí, en lugares de la periferia, nuevamente, por ejemplo, en Bosa, uno todavía lo evidencia. Se siente todavía ser como esa esencia de barrio, aunque sea conjunto. Pero si tú vas al norte, es una cosa, la Navidad es en familia por dentro de la casa. Y eso también habla de unos imaginarios que pues hay que también empezar a derrumbar, en el sentido de que no todo es así, ni tan así ni tan allá. Hay cosas que me llaman pues muchísimo la atención y es que dentro de la construcción juvenil nosotros tenemos la capacidad de poder entender también el territorio dentro de sus dinámicas sin la necesidad de categorizar. Y yo ahorita lo hacía a modo como de chiste, ¿cómo decía? De sarcasmo, por decirlo así. Pero es que las construcciones territoriales de los jóvenes del norte a los jóvenes del sur se consolidan de una manera muy diferente. Empezando, y voy a traer a colación una frasecita del poema que dice, del norte a sur la desconfianza, el recelo, porque los del sur entendemos la vida de una manera un poco más dura. La verdad es que sí, aquí las calles mucho tiempo duraron sin pavimentar, y esa construcción de territorio la hicieron los jóvenes de su época. Yo escuchando muchas veces los relatos de mi papá estaba acá camellándole duramente al lote, a la casa, y él solamente levantar las paredes de la casa, él solamente levantar un frente y demás, pues termina siendo trabajo joven en su momento que va consolidando la formación territorial. Empecemos por eso, por no solamente quedarnos con yo soy joven y construyo territorio, sino que hubo jóvenes que construyeron territorio en su momento y que cuando les tocó les tocaba más duro que uno. Es ese imaginario que también hay que empezar como a derrumbar. De alguna manera ellos son unos roedores astutos, haciendo alusión también a la primera parte de la presentación de nuestro espacio. Muy astutos porque aún en medio de que eran ratas de campo, esto era acá todo campo, empezaron a consolidar una formación territorial muy diferente. Ya. No, Ok. sí, totalmente cierto, Sebastián. Y pues finalmente uno a veces piensa, ¿no? Que hablar de la incidencia de los jóvenes se limita pues a solamente la actualidad, el momento donde ser joven solamente tiene un límite de edad, ¿no?
pero es muy interesante también ver el legado que nos han dejado y que va construyendo territorio pues a través del tiempo. Gina, ¿tú qué opinas o, pues cuál es tu perspectiva frente a esto? Bueno, pues yo digo que el joven que no incida es un joven que se va a quedar o va a seguir quejándose de lo que le pasa. Entonces, si nosotros quedamos en, es que el Estado no me ayuda, es que este barrio es peligroso, es que mi casa es fea, ¿cierto? Es que me va mal en la vida, pero si yo no empiezo, como dice Sebastián, yo no empiezo a transformar, yo no empiezo a mirar si es que yo soy el líder o yo soy la persona que puedo aportar a esa solución, entonces, pues no sé, estamos como graves. La invitación y yo creo que el trabajo que hemos hecho en territorio ha sido eso y con los jóvenes que siempre se unen a nuestras causas, es eso. O sea, tú puedes ser el agente de cambio en tu territorio. Tú puedes ser ese agente, y agente lo digo como la persona que se mueve, y es también alusión al, a nuestro nombre. Muévete, joven, muévete por tu territorio, transforma. Tú tienes un conocimiento, tienes una habilidad, tienes una capacidad, empieza a transformar, empieza a transformar desde tu ser, desde el territorio, porque para mí, por ejemplo, el territorio no solamente es lo externo, sino el territorio soy yo, mi cuerpo, mi forma de ser, mi esencia. Yo empiezo a empoderarlo, a cuidarlo, a transformarlo y así mismo puedo empezar a sacarlo a mi comunidad, a mi familia, porque por ejemplo, bonito yo trabajar por la ciudad, bonito yo incidir en otros lados, pero no incido en mí y no incido en mi familia. Entonces siempre digo que es un equilibrio. El líder que sale y habla súper bien con los demás, pero llega a la casa y ni siquiera saluda a su mamá o saluda a su hermano, es ilógico y es siempre eso. Y incidir y participar, pero de una manera también respetuosa, creo yo, porque a veces también nos damos ese lujo del incidir como atacar. Entonces, es que me vulneran, es que el Estado no sirve y no. O sea, listo, tenemos un pensamiento y una crítica constructiva, pero no destruyamos, sino que construyamos de manera conjunta y los jóvenes tenemos ese poder y creo que de lo que pasó el año pasado en todas estas marchas y bueno, y muchos años atrás, porque esto no viene desde el año pasado, sino que lo que hablábamos, muchos jóvenes que ya que fueron nuestros padres, mi papá por ejemplo fue también una persona revolucionaria en su tiempo, eh, incidieron en sus épocas y ahorita los jóvenes estamos volviendo a despertar porque creo que hubo un letargo donde estábamos dormidos y nos dejábamos llevar por lo que dijeran y por esta guerra tan fea que hubo tanto tiempo, ¿cierto? Que ahorita estamos despertando otra vez. Entonces la invitación es esa, despertemos, movámonos y empecemos a incidir desde nosotros para así transformar el exterior y a los demás. Yo quiero, pues como para que empecemos a ir cerrando el espacio, me gustaría que hiciéramos como, les voy a dar como un momento para que piensen una anécdota familiar que les hayan contado que haya pasado acá en Bogotá. Y para eso, pues voy a evocar nuevamente, porque a mí me gusta ir sobre el poema, es donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. ¿Qué de esas comidas bogotanas, porque el alimento es muy importante dentro del territorio, pero un lugar tan convulsionado como Bogotá tiene diferentes formas de alimentarse? ¿Qué alimento les evoca así un recuerdo o una anécdota que sea como, no sé, interesante de contar pues para las personas que nos están acompañando en este espacio, para que vayamos cerrando el espacio y bueno, hacemos una conclusión ya en 5, ¿listo? Entonces, no sé, Aliet. Bueno, realmente se me vienen un par de anécdotas realmente. Eh, la primera, y fue apenas mencionaste lo del chocolate y esto, es que estuve en un espacio de compartir, ¿no? En un taller de territorio y memoria histórica en el barrio San Bernardo,
en compañía de una compañera en el área de música, ¿no? Entonces estos talleres eran también gestados, digamos, en cierta forma por la Junta de Acción Comunal y nosotros íbamos como haciendo los talleres conjuntamente con ellos. Llegó un punto en que ya hicimos como un momento de no sé, una reunión intergeneracional entre niños, adultos de todas las edades, muy bonito. Y justamente el evento de cierre fue compartir unas 11 santafereñas, ¿no? Que era así el chocolate, el quesito, el pan, ¿no? Y fue muy bonito porque fue un espacio en donde pues uno podía compartir con los demás, podía ver de pronto cosas que durante todos los talleres pues no habían fluido o no habían salido de esa forma tan natural, que es cuando, o sea, no habían salido de esa forma natural que suele suceder cuando está la comida de por medio como un espacio en donde uno puede convivir y compartir con los demás, ¿no? Entonces, creo que esa es la, digamos que la anécdota que me evoca y me hace pensar pues en muchas cosas muy bonitas que vimos allá, ¿no? Unos momentos de compartir desde lo artístico, desde lo musical, desde lo literario también. Y pues nada, muy bonito. Muchas gracias pues por hacer también esa intervención frente a la anécdota, porque realmente es algo que a uno lo conmueve también y que lo hace recordar los territorios en los que ha estado. Bueno, uy, anécdotas muchas. Por ejemplo, con mi familia, a nivel familiar, por parte de mi papá, nosotros somos numerosos. En una sola casa vivíamos 12 personas con sus familias, entonces era un inquilinato prácticamente familiar. Y allí eh, las calles, yo recuerdo que eso es Bosa, Carlos Albán, que las calles eran destapadas y por lo general en las tardes mis tíos salían a jugar yermis o ponchados y salíamos todos los sobrinos detrás y ellos nos pegaban con esas pelotas de letras y también invitaban a los vecinos y al finalizar el juego mi abuelita hacía maíz pira y por ejemplo en mi casa a las 5 de la tarde mi abuelo, y ya era tradición, hacía tinto y maíz pira y cuando terminábamos de jugar todos era alrededor de una paila gigantesca comiendo maíz pira y tinto, entonces cada vez que huelo esa combinación, ya no puedo comerla, es muy bonito porque me trae otra vez todos esos recuerdos. Y también otro recuerdo que tengo es, y también evocando el poema, en este poema lluvioso, frío, es que cada vez que salía del colegio mi mamá cuando llovía, mi mamá hacía arepas con queso y agua panela. Entonces yo ya sabía y me alegraba cuando llovía al finalizar pues la jornada del colegio, porque yo sabía que cuando llegara a la casa iba a tener mi arepita con agua panela. Entonces son muchas anécdotas muy bonitas que pues tristemente uno va creciendo, la familia se va desligando y mira que cuando se van las cabezas de una familia, como son los abuelos o los padres, los patriarcas de una familia, es triste a veces ver también cómo se van separando estas familias que son numerosas, ¿no? Por intereses propios, también el tema del territorio es complejo, pero es muy bonito y ojalá que volvieran esas épocas de juego y que se han perdido también en las familias actuales, ¿no? Ya las familias son de uno, dos, tres y ya, pues no estoy diciendo que nos multipliquemos ahora para volver a estos recuerdos, pero sí es bonito recordar eso, que salías tú sucio, mejor dicho, vuelto nada, pero salías feliz. Y en el campo era igual, el campo era que tú jugabas ponchados no con pelotas de letras, sino con naranjas que se caían del árbol y la abuela era la que le pegaba a uno por volverte una nada a la ropa. Entonces son anécdotas muy bonitas. Bueno, yo también tengo dos. El primero es, recuerdo mucho cuando éramos pequeños con mi hermana, íbamos con mi mami a visitar a mi abuela y ella vivía en Julio Rincón, en Cazuca, en Soacha. Y para poder ir allá teníamos que coger una buseta que va hasta Bosa Primavera, entonces nos bajábamos en Bosa,
caminábamos nos bajamos en Bosa, o sea, por allá atrás del Autosur. Y nos subíamos caminando todo eso para llegar hasta más o menos la despensa, y ahí en la despensa cogíamos carrito y bueno, ahí ya llegábamos a Julio Rincón, donde vivía mi abuelita. Esos viajes eran muy chéveres porque cuando podría ser de ida o de regreso, era más que todo de regreso, siempre cuando ya nos veníamos para acá, para la casa. Mi mamá nos compraba arepa y nos compraba una arepa que tenía por dentro bocadillo y queso. Y eran de estas arepas fritas que las sofríen y son unas arepotas así, una cosa deliciosa. Ya la verdad ya no las consumo porque ya la verdad como que, pero entonces como tenían bocadillo, queso y así, qué rico, o sea, esos recuerdos eran muy chéveres. Y cuando mi mamá, a veces nos tocaba compartir arepa, pero cuando mi mamá podía y nos compraba arepa cada uno, uff, ese recuerdo es uno de los mejores que tengo. Bueno, y a veces no se podía la arepa y uno se volvía desilusionado a la casa porque uno iba hasta donde mi abuelita por la arepa. No, mentiras. eh, y otro recuerdo que tengo, y es uno como de los más nostalgiosos ahorita en esta época de la pandemia y todo eso, es uno que me unía muchísimo con mis amigos, y era que pues nosotros salíamos de la universidad bueno, si queríamos ir a tomar algo, a parchar un rato, nos íbamos ahí a Aguas. Y en Aguas, ahí cerca de Aguas, hay un lugarcito, ahí en La Pola, hay un lugarcito donde venden unas empanadas, pero es que uno no va por las empanadas, uno va por la salsa de las empanadas. Y la salsa de las empanadas es una salsa como de ajo. Entonces, esos momentos para mí son muy felices, primero porque los recuerdo con mis amigos, y segundo porque todos pedíamos una empanada y pedíamos un pote de salsa así. Eso, yo me acuerdo una vez, pedimos el pote y no lo jalamos, nos salimos esos establecimientos siempre se llenan harto, los borrachines de universidades. Y nos íbamos allá, y eso yo me acuerdo, pase la salsa, eso, hasta limpiaban el tarrito con la empanada así. Creo que estas cosas, una cosa tan colombiana, por decirlo así, y tan que une tanto en el sentido del hambre y de los amigos, la empanada, uff, muchísimo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante, pues ahí como afirmar, ¿no? Dentro de lo que todos hemos como comentado frente al territorio desde los alimentos, ¿no? Es también como observar, ¿no? Esta encantadora capacidad de la literatura para evocarnos todo un tipo de sensaciones y de temas frente a la ciudad que realmente a uno lo dejan profundamente conmovido, ¿no? Que uno empieza como a recordar no solamente la familia, sino los amigos, la infancia, ¿no? Es como la construcción del territorio a nivel cultural también, ¿no? Y pues seguramente en otros programas estaremos abordando, ¿no? Justamente temas como la memoria histórica, ¿no? La cultura y el arte. Mm, también pues la importancia, pues ya para hacer el cierre frente a estos temas que venimos charlando desde la anécdota, ¿no? Es pues invitarlos a que nos sigan acompañando en este programa La Rata en el Laberinto y que puedan seguir escuchando nuestras conversaciones a partir de la literatura, de la poesía. Vamos a tener algunos invitados muy interesantes para que se animen a seguir escuchándonos, a seguirnos en nuestras redes sociales, por allí las dejaremos en algún momento. Pueden seguirnos también, ¿no, Ginette? Jóvenes en Movimiento, Uchua Literaria, toda la red de juventudes. Chicos, ¿quieren decir algo más antes de despedir propiamente pues ya el programa, darle cierre? Hemos estado conversando cosas muy chéveres y muy interesantes, pero pues lastimosamente se nos acaba el tiempo. ¿Quieren decir algo más, chicos? ¿Compartir algo adicional? No, pues engancharlos en este laberinto donde encontraremos muchos temas desde el arte, la cultura, territorio, memoria histórica, e invitarlos también a que nos den sus propuestas. Creo que esto también va a ser un espacio abierto en donde
coméntenos, díganos, bueno, también cuéntenos sus anécdotas a través del chat. Díganos, no, yo recuerdo esto que viví con mi familia, este territorio me trae recuerdos por esto, por mis amigos. Siempre estamos abiertos también a recibir sus propuestas y ojalá nos puedan acompañar todos los viernes a esta misma hora, donde pues como dices tú, Aliet, vamos a tener invitados muy interesantes, donde nos van a contar muchas cosas y la idea es seguir construyendo y buscar estos espacios diferentes, alternativos y por qué no desde la radio y desde el video, desde la imagen también, evocar diferentes cosas y construir paz. Yo digo que siempre podemos construir ciudad, podemos construir territorio y sobre todo construir paz desde estos medios alternativos. Bueno, sí, yo también quiero invitarlos a todas, a todos y a todas, a todas y a todos, a que se unan a esta transmisión, no solamente en nuestro programa La Rata en el Laberinto, sino a todos los programas que van a estar pues aquí confluyendo desde nuestras raíces y desde la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz. Es muy grato para nosotros poder pues hacer como este piloto, estamos aprendiendo, si nos quieren sugerir cosas también bien recibidas. Y nada, para terminar, les quiero dejar una frasecita de nuestro poema, se las quiero repetir, y es: la ciudad que amo se parece demasiado a mi vida, nos une el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. Ahí se los dejo para que lo mediten. Claro que sí, Sebas, nos deja muchísimas ideas, muchas cosas que seguir meditando, cosas que pensar. Entonces, nada, un gusto compartir con ustedes este pequeño espacio de conversación en torno a la literatura, en torno al tema del territorio y invitadísimos para nuestro siguiente programa. Los estaremos esperando. Un gusto y muy, muy buen día, muy buena noche en cualquiera de los horarios que nos estén escuchando.